¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito de miércoles en la mañana. El saludo a todos los amigos, espero que pasen un hermoso día, una hermosa jornada. Es para responderle a uno de ustedes, a uno de los amigos del canal, que estaba preguntando acerca de llaves Allen. Llaves Allen para un uso, digamos, no tan exhaustivo, sino para tener a modo de apoyo en la caja de service, en la caja de herramientas del hogar, o bueno, en el caso mío, por ejemplo, estos elencos que tengo acá los utilizo en las distintas cajas de service, como ya han visto, pero bueno, vamos a describirlos un poquito brevemente. Este es un juego de llaves Allen Bremen, que viene de 1,5 a 10 milímetros, inclusive con la número 7, que ha traído cierta controversia en el canal en una época cuando se habló de eso, pero viene la 7 y en otro juego que tengo, que lo tengo en el otro taller, viene con la 9. Esta es la intermedia. Este jueguito es de la línea Robust, son las Allen clásicas cortas. Bueno, la diferencia entre esta y esta, además de la calidad y el largo, es que este tipo de llaves viene con el sistema de bola cardánica, que a mí la verdad mucho no me gusta, como ya he dicho en otras oportunidades, porque bueno, debilita bastante la llave en áreas críticas. Me ha pasado de que se ha roto, se ha quedado clavada dentro del bulón. No ha presentado demasiado problema porque bueno, uno con un punto y un martillito lo saca, y después bueno, hay que darse a la tarea de rectificar la llave para que quede como una de este tipo. La verdad no me gusta. Muchos amigos, muchos colegas les gusta porque permite trabajar con varias inclinaciones. A mí la verdad me gusta más la recta por ese motivo. Debilita a la herramienta en un punto crítico. Después bueno, la línea Robust generalmente a mí me ha dado resultado en todas sus unidades. Sacando alguna excepción, me han comentado que la llave Cricket de actualidad está fallando mucho. Ya voy a hacer una toma de contacto con las nuevas unidades. Pero bueno, como dije, cuando la vi en Easy el otro día, me dio mucha sensación que era parecido a la de la marca Mota, que yo tengo y tengo grandes diferencias. Van a saltar algunos amigos diciéndome, tengo muchísimas llaves y todas salieron perfectas. Bueno, amigo, todas las que te salieron perfectas a vos me salieron falladas a mí. Pasa, yo no sé por qué, pero bueno, agarré una mala época de Mota y verdaderamente me ha defraudado en todos los aspectos. Ya está, hecha la aclaración correspondiente. Bueno, también, ya que estamos hablando sobre llaves Allen, podemos hablar un poquito sobre llaves Torx. Lo que es Allen, anexo, conviene tener un jueguito en milímetros y un jueguito en pulgadas, dado que bueno, como digo siempre, cuando se trate de service en temas de gas, las Allen que vamos a necesitar son en pulgadas. Pasa mucho que la gente, las unidades en pulgadas es como que no les interesa, no las quiere, ya sea tanto en llaves como en llaves Allen como en tubos, van más a los milímetros, a los milimétricos, a todo lo que es métrico, y pasa que se necesita, y bueno, hay cosas que están armadas en pulgadas, ya por ahí son menos que antes, pero se siguen necesitando, son herramientas que se siguen comercializando y se siguen utilizando y se siguen necesitando. Hecha esa aclaración, pasamos a las Torx. Este es un jueguito genérico, dado que como dije, la tengo en la caja de service, y para lo que me sirve es para retirar algunos tornillitos de robirete, alguna tapa de plástico, por ejemplo de automático, de termotanque, todo donde se necesite sacar algún prisionerito. Hay griferías que vienen con prisioneros Torx, hay por ejemplo plafones eléctricos que vienen con prisioneros Torx. Bueno, para todo aquello que se necesite desarmar y no andar haciendo desprolijidades, como por ejemplo he visto muchos con un destornillador, que yo incluso lo he hecho también cuando por ahí me sorprendió alguna situación y no tenía en la caja, aunque sea un jueguito de estos o un jueguito de estos, que por cierto es bastante práctico. Es de la línea Red Line.
la verdad que a mí me ha sacado de bastantes apuros. Viene de la T9 a la T40, todos completos, sin faltar ninguna medida. Y bueno, por ahí la anatomía, la ergonomía de esta herramienta no es demasiado apropiada para determinados lugares, no es demasiado cómoda, pero permite salir de algún apuro, dado que es mejor tener esto que no tener nada, créanme. Y bueno, siempre tengan en la caja de herramientas un jueguito de llaves Allen, un jueguito de Torx. Yo, volviendo a la respuesta del amigo, las que recomiendo son la línea Bremen, la línea Robust. Bueno, obviamente esas son para juegos y trabajos tranquilos, trabajos prolijos. Si vamos a hacer mecánica, en todos los talleres, amigos, tenemos latas con llaves Allen de distintas marcas, siendo las mejores que tengo en el taller el juego de llaves Pointer Plus. Tengo de la marca Bellota, me han dado muy buen resultado ambos juegos. Después, en alguna otra ocasión, les voy a mostrar un juego que tengo desde muy chico. Me acuerdo que con esas llavecitas desarmaba los motores Minarelli, los motores Morini, que me han vendido cuando por ahí andaban vendedores vendiendo herramientas. Y es una especie de blister, donde de un lado tenemos todo el elenco en milímetros, del otro lado tenemos todo el elenco en pulgadas, y son cerca de 40 llaves. Las Allen en pulgadas, en ese juego que les cuento, que ya se los voy a mostrar, tienen la particularidad que por ahí son más largas que las milimétricas, por una cuestión de fábrica o no sé. Les estoy hablando de allá cuando venían cosas importadas. Y bueno, por ahí no era raro ver vendedores acercándose a los talleres, buscando información en el barrio de gente que por ahí trabajaba para ofrecerles sus herramientas, y por ahí hasta vendérselas cuando había confianza y pasar a cobrar una vez por semana. Me acuerdo. También otra de las opciones que por ahí trabajamos poco en el canal, pero le tendríamos que dar un poquito más de curso a esa información, son las puntas. Estas son puntas de 1/4, tanto Torx como Allen. Vamos a agarrar una Torx, porque para los amigos prolijos van a decir, Tano, esa que mostraste no es Torx. Sí, es verdad, agarré apurado para no dejar de mirar a la cámara y agarré una punta que no era. Y bueno, cuando hay que trabajar con un poquito más de torque, como les estaba sugiriendo, estas son puntitas de 1/4. Pero bueno, en el taller, cuando hago mecánica, tengo incluso hasta puntas de media, que son puntas Allen, puntas Torx, y se trabaja muy bien. No pierdo la ocasión nunca para mostrar las llavecitas Cricket Stanley americanas de 1/4. Bueno, como digo habitualmente cuando describo esta llave, nos damos cuenta de la antigüedad, dado que carece de botón de expulsión rápida, pero es una verdadera joyita. Estoy orgulloso de las llavecitas y muy contento, y bueno, no pierdo la ocasión de mostrarla, dado que fue un presente de un amigo muy querido para mí, que bueno, se las quise pagar, no quiso. Bueno, como les estaba diciendo, cuando se necesite imprimir un poco más de torque, esta es una linda opción para aflojar esos bulones Allen, esos bulones Torx, que por ahí dan un poquito más de trabajo. Muchos van a preguntar, porque ya los conozco, de cuánto es esta llave Allen que tengo en mis manos. Es de 17 milímetros y bueno, tiene un uso bastante esporádico en lo que es mecánica, menos en la mecánica cotidiana. En la de otra época por ahí se utilizaba más, pero bueno, es una llave importante. Tengo hasta llaves de 13, 16 o 21 milímetros que andan dando vueltas en una lata, y créanme que son pesadas, grandes, quizás un poco incómodas para hacer un videito en el banco, pero podemos tomar como ejemplo esta de 12 milímetros Pointer.
Nada, muchachos, espero que tengan un hermoso día. Esta era la respuesta al amigo que estaba preguntando por llaves Allen para caja de service. Así que bueno, volcate a la Bremen larga, volcate a la Robust. Si te interesa la Crossmaster o bueno, alguna Irimo, pero ya ahí estamos entrando en un terreno un poquito más elevado en cuanto a precios. Igualmente lo que es precios, Crossmaster y Bremen están ahí. Si es una caja de herramientas que vas a trabajar netamente como apoyo, como por si surge, no dudes, hay genéricas muy buenas. Estas van a entrar en el próximo video de genéricas que valen la pena. Las vamos a probar y se van a dar cuenta que verdaderamente valen la pena. Les mando un saludo, nos vemos a la noche en otra charlita de Siciliano en su taller.